Y vamos a hablar ya de alimentación porque está con nosotros Miguel Ángel Urueña. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Siempre preparado con su blog Cominolas de Petróleo, www.cominolasdepetróleo.com, y siempre preparado también para hablar de alimentación, claro, de las polémicas y de las que no son. Hoy empezamos hablando de polémica. ¿Ah, sí? Bueno. Hoy hablamos de lo que comen los diputados. Bueno, a los diputados déjalos que sí, ya tienen... No, deben comer algo que repite mucho. Ya tienen suficiente con lo que tienen. Sí, estamos repitiendo y repitiendo siempre lo mismo. Pues mira, hasta las elecciones repetimos. Hoy hablamos de otra cosa que se repite mucho y es el tema del microondas. Ah, ¿y qué pasa con el microondas? Pues que cada cierto tiempo se habla de los miedos y de algunos mitos que hay con respecto a este aparato. Podríamos decir el microondas, ese gran desconocido. Podríamos decirlo, sí, tranquilamente, porque hablando de repetir cosas. Una de las cosas, yo creo que la razón principal por la que nos suele dar tanto miedo es que no conocemos el microondas, que no sabemos cómo funciona. Cómo funciona así. Vamos ahí a la ruleta. ¿Qué hace? ¿Qué tipo de fricción? Sí, ¿por qué funciona? Que hay ahí un duende con un mechero calentando la comida. Las cosas ahí. La verdad es que parece cosa de magia, porque tú abres el aparato y ahí no hay nada. No es como en un horno que ves una resistencia. Claro. En algunos no se ve tampoco. Pues es una cosa, un inventazo que se descubrió por casualidad en los años 40. Estaban investigando sobre el radar, por aquella guerra que no sé si te sonará. Sí. Y la cuestión es que estaban investigando con ondas electromagnéticas, y uno de los técnicos observó que una chocolatina que tenía en el bolsillo, o eso dice la crónica, se le empezó a derretir. Ajá, pero era su calor corporal. Pues investigando vieron que fue un tipo de ondas llamadas microondas que pues son capaces de provocar calentamiento. Ahora explicaremos por qué, pero primero vamos a explicar lo que son las microondas, porque es algo, ya digo, bastante desconocido por muchas personas y que suele dar mucho miedo. Cuando hablamos de ondas electromagnéticas, pues hay de diferentes tipos. Hay ondas de radio, que son las que permiten que se escuche este programa. Por ejemplo. Se clasifican las ondas electromagnéticas en función de su longitud de onda. Y pues las más grandes son las ondas de radio, que son, tienen en torno a 1000 metros de longitud. Luego están las microondas, que son ondas muy grandes también. Luego están otros tipos de ondas, las ondas del infrarrojo, que son las que permiten calentar alimentos también, pues cuando usamos el grill, por ejemplo. Luego están las ondas del espectro visible, que son las que nos permiten ver, los colores, por ejemplo. Cada color tiene una longitud de onda. Y el que más longitud de onda tiene, por ejemplo, es el rojo, por eso el que está a la izquierda se llama infrarrojo. Y el que menos es el violeta, por eso las que están más para allá son el ultravioleta, es decir, más allá del violeta, infrarrojo por debajo del infrarrojo. Y después del ultravioleta, que son los rayos que nos llegan, parte de los rayos que llegan a través del sol, pues están los rayos X, que también nos suenan por aquello de las radiografías, y los rayos gamma, que son los que, asociados a la radioactividad y estas cosas. La diferencia principal, lo que nos importa, es que unas ondas son ionizantes, es decir, son capaces de romper estructuras químicas, son capaces de dañar nuestras células, como los rayos X, por ejemplo. Por eso, hacer radiografías entraña riesgos, por eso no se pueden hacer radiografías a las mujeres embarazadas, por el posible riesgo para el feto. Los rayos gamma también, la radioactividad es peligrosa, ya lo sabemos todos. Y luego hay ondas no ionizantes, que son como las que podemos ver, el color rojo, por ejemplo, esas no suponen ningún peligro. Y las microondas se encuentran entre las no ionizantes, es decir, no provocan alteraciones en la estructura de las células y no suponen un peligro para la salud. Así que calentar comida en microondas es seguro y no debería preocuparnos en este sentido. Sí, otra cosa es calentar una empanada en microondas.
Bueno, luego ahora hablaremos de algunos alimentos que son peligrosos que es peligroso meter en el microondas. No, la empanada no es que sea peligrosa, es que es una porquería lo que Sí, queda también. después. Claro. Y que no cabe a veces. Claro, también. Y bueno, pues ¿por qué calientan las microondas? Bueno, pues calientan las moléculas que se llaman polares, que son moléculas que tienen carga positiva, carga negativa. Lo que hacen es pues mover estas moléculas, provocan... Las atraen y las... más bien provocan como como que giran. Sí, en la molécula de agua sobre todo. Sí. Y pues eso hace, provoca un movimiento, y este movimiento lo que hace es generar calor. Y por eso, pues Porque igual que cuando... Vamos a decir que produce una fricción entre las moléculas. Sí, por hablar así, Sí. pues es lo que hace. Entonces, pues como igual que cuando frotamos las manos, pues lo que pasa es que se genera calor, y por eso las microondas, pues producen calor, calientan los alimentos. Así que bueno, tan fácil y tan difícil como eso. Entonces, ¿por qué provocan calentamientos desiguales? Pues porque los alimentos son heterogéneos, donde hay más agua o bueno, también parte de grasa que conduce bien el calor, pues se calientan más. Por eso cuando metemos, por ejemplo, pechugas de pollo a descongelar, pues se empieza a calentar más, donde el agua ya es líquida, se calienta mucho, donde todavía es hielo no se calienta nada, y al final pues por una parte se cocinan las pechugas de pollo y por el otro lado están todavía completamente crudas, congeladas. Eso es. Entonces, bueno, lo que deberíamos tener claro es que, el microondas es seguro, y que de ahí no se escapan las microondas. Es una caja cerrada, las ondas tienen una longitud considerable, así que no se escapan ni por los agujeritos de la tapa, que ya están pensados precisamente para que no salgan las ondas. En caso de que, yo qué sé, la puerta estuviera rota y saliera alguna onda, pues lo que ocurriría sería que nos calentaría un poco y ya está. Tampoco, vamos, que eso no ni provoca cáncer, ni es radiactivo, ni nada de nada. ¿Qué más tenemos que saber? Pues eso, que lo podemos utilizar. Normalmente lo utilizamos para calentar la leche, para calentar las sobras de la comida, pero también se puede utilizar, o platos precocinados, pero también se puede utilizar para cocinar. Y esto es algo que no solemos hacer. Se puede utilizar para cocinar, pues, y además para acortar los tiempos de cocinado, pues hay envases preparados especialmente, por ejemplo, de silicona, que aprovechan el calor que provocan las microondas y el vapor que se genera cuando se calienta, porque los envases hay que cerrarlos. Entonces, pues ahí se cocina y acorta bastante el tiempo de cocinado. Pues unas zanahorias, si por ejemplo tardamos 10 minutos en hornearlas en un horno convencional, pues en un microondas pues tardaría 4 minutos más o menos. Así que es un ahorro considerable de tiempo. Muy bien. Y de energía, claro, y de dinero. Sí, porque, por ejemplo, en derramar la leche, que es lo que solemos hacer cuando la calentamos, siempre se derrama la leche, no sé por qué. Para derramar la leche en la vitro tardamos, depende de la cantidad, ¿no? Dependiendo, pero pues 2 minutos, 3, 4, en el microondas 30 segundos, 35 y ya está el microondas hecho un Cristo. Sí, desde luego para calentar es muy práctico porque calienta muy rápido. Para cocinar pues lo mismo. La única pega pues es que, ya digo, se calientan las cosas de forma no uniforme, heterogénea. Sí. Entonces el calentamiento es heterogéneo y pues conviene agitar, sobre todo si si se trata de un guiso, por ejemplo, pues a lo mejor se calienta mucho el centro y nada en los bordes. ¿Las castañas se pueden hacer en el microondas? Las castañas es uno de los alimentos que entraña peligro, porque pues igual que cuando la echamos a la lumbre, pues puede explotar. Lo que ocurre, aunque le hagamos un pequeño corte en la... No, si le hacemos un corte no, pero eso hay que hacerlo en el horno normal también, también, también. Mi abuela lo que hacía era darle un corte a todas y dejar una sin. Sorpresa. Entonces cuando explotaba esa estaba. Ya estaba.
pero bueno. Bueno, nosotros lo hacíamos... Había que limpiar el horno cada vez que se hacían castañas. Yo cuando era pequeño lo hacíamos en plan de sorpresa. De sorpresa, venga, metemos ahí alguna... Pero claro, te salta a la cara y... Sí. Para sorpresa. Ahí está el peligro. Bueno, ¿qué más es peligroso meter en el microondas? Los huevos, por ejemplo, lo que ocurre, igual que con las castañas, pues es que se calienta el interior, se genera vapor y entonces aumenta la presión, como la cáscara de la castaña. Si produce vapor, explota. Retiene el vapor, claro, hasta que no puede más y explota, igual que con los huevos. Hay aparatitos especiales para cocinar huevos en el microondas. Y bueno, y también se pueden hacer pues de otra forma, que no sean cocidos, o haciendo un pequeño agujero, para que permita en la parte superior, por ejemplo, para que permita salir el vapor. Eso es. Bueno. Y bueno, pues en general alimentos así, pues que sean pues tipo como las castañas o los huevos, que son, digamos, herméticos, pues una uva, un tomate cherry, por ejemplo, pues que eso aumenta la presión interna y al final pues acaban por explotar. Pero vamos, por lo demás, pues cualquier alimento podemos meterlo en el microondas sin problema. Bien. Lo que deberíamos tener en cuenta es lo que estaba diciendo antes, que como se cocinan y se calientan de forma heterogénea, pues conviene hacer ciclos cortos de calentamiento. Si vamos a descongelar, pues bajar la potencia. Ya hay, bueno, normalmente tienen tienen un botón o una tecla en un punto de la tecla, una posición en el que dice descongelar. Eso es. Que básicamente es simplemente que baja los vatios. Sí, baja la potencia y así se calienta pues de forma más suave, digamos. Y bueno, pues esto también entraña un riesgo, desde el punto de vista estricto. Cuando calentamos en el microondas, pues el calentamiento no es tan alto normalmente como cuando calentamos al fuego. Y bueno, pues si imagínate que estamos calentando lentejas y tienen algún bichejo por ahí, porque estornudamos así sin darnos cuenta. Nada. Y pues si calentamos en la vitrocerámica, por ejemplo, en el fuego, y dejamos hervir, pues seguramente los bichejos esos mueran. Pero si calentamos en el microondas, pues la temperatura no suele ser suficiente. Se deberían alcanzar 70 grados por lo menos durante 15 segundos en el punto más desfavorable, es decir, en el punto más frío. Y eso no suele ocurrir cuando calentamos en el microondas. Así que ese es el riesgo que entraña, pero vamos, que tampoco, o sea, esto ya es poniéndose un poco purista, que no hay que alarmarse tampoco. Con no estornudar en el plato suficiente. Hombre, bueno, y mantener todas las demás recomendaciones de conservar en el frigorífico, no durante mucho tiempo y todas estas cosas. Bien. Y luego otra precaución que deberíamos mantener, pues es con respecto a los materiales que metemos dentro del microondas. Ya sabemos que el metal no hay que meterlo porque, bueno, pues salen chispas, se puede estropear, que a vacío tampoco puede funcionar porque acaba quemándose, porque no hay nada dentro que absorba esas ondas y se calienta el aparato y se estropea. Y luego pues hay otros materiales que se pueden estropear, por ejemplo la madera, el barro, que son porosos, pueden romperse. Ciertos tipos, bueno, pues hay cerámicas, barros, porcelanas que tienen componentes de metal que también, bueno, pues pueden estropear el aparato. Y lo más recomendable, pues plásticos especialmente fabricados para microondas o vidrio. O bueno, porcelana también, pues las tazas de cerámica, no de porcelana, las tazas de desayuno, los bols, los cuencos, este tipo de cosas, bueno, pues si son aptos para microondas sin problema. ¿Cómo sabemos si un plástico es apto para el microondas o no? Bueno, pues tiene que ponerlo en el propio plástico, en el propio envase. Normalmente hay un icono, un dibujito de un microondas. En algunos incluso pone los rangos de temperatura a los que se pueden utilizar, normalmente pues entre menos 40 grados para congelar y 100 grados si son los típicos tuppers para llevar la comida. Si son de silicona, pues resisten hasta 260 grados, con lo cual se puede incluso cocinar. Y bueno, pues se pueden utilizar sin problema, porque la temperatura que se alcanza en el microondas, como hemos dicho que lo que se calienta básicamente es el agua, pues normalmente son 100 grados. El alimento no pasa de 100 grados. Lo que ocurre, bueno, pues que si calentamos durante mucho tiempo y de forma repetida, pues las grasas pueden alcanzar una temperatura más alta. Y los envases de polipropileno, que son los tuppers normales,
pues se pueden deformar y bueno, pues no está recomendado su uso para de esta forma, para calentar durante mucho tiempo y de forma continua y repetida. Si calentamos normalmente, pues no hay problema, pero vamos, si queremos evitar... Mejor otro tipo de materiales. Pues eso, un plato de cerámica o un envase de vidrio, pero vamos, no por cuestiones de salud, porque ya digo que los plásticos estos pues no entrañan riesgos para la salud, ya están pensados y estudiados para que los compuestos no migren hacia el alimento y bueno, que eso es algo que suele dar mucho miedo. Y ya está. Y luego el papel de film, de plástico, pues normalmente no se puede... Esto depende del fabricante, porque no todos son iguales, pero normalmente no están pensados para el microondas, porque bueno, el calor los puede incluso derretir. Y bueno, pues creo que... otra precaución que deberíamos tener en cuenta es si metemos, por ejemplo, un vaso con agua y calentamos durante mucho tiempo, pues al sacarlo lo que puede pasar es que el agua salga a borbotones. No, y el vaso que nos va a abrasar. Sí, eso desde luego. Va a estar caliente fijo, vamos. Eso hay que desde ponerlo luego. con un platín debajo que suele no calentarse o no calentarse tanto. Pero sí, lo que ocurre si metemos una taza o un vaso con un líquido y calentamos mucho, pues lo que ocurre es pues que el vapor, digamos, no tiene por dónde salir, bueno, por explicarlo de forma muy chapucera. Y cuando lo agitamos o introducimos una bolsita de té, por ejemplo, o echamos el azúcar, vemos que de repente empiezan a salir burbujas. O incluso a alguien le habrá pasado que sale el agua a borbotones. Esto se llama supercalentamiento y es, bueno, pues lo que ocurre es que de repente se produce una ebullición de forma... Pareciera que espontánea, digamos. Sí, de forma repentina y puede quemarnos las manos, claro, si no tenemos cuidado. Así que para evitarlo, pues se recomienda utilizar envases o utensilios que no sean muy lisos, que tengan, por ejemplo, pues vasos rayados, por ejemplo, o incluso introducir pues algún tipo de utensilio dentro para que no, bueno, una cuchara de palo, por ejemplo, un palo de helado, que bueno, esto no lo hace nadie, pero bueno. Hombre, lo más recomendable es no calentar durante mucho tiempo y ya está. Es un buen truco ese, ¿eh? Sí. Bueno, muy científico. Y vamos, pues... Bueno, o sea que no es peligroso utilizar el microondas. No es peligroso y además pues tiene muchas ventajas. Claro. Es muy rápido y bueno, pues ya digo, lo podemos utilizar incluso para cocinar y para cortar tiempos, energía y dinero. Bueno, vamos ahora a una noticia, Miguel Ángel, en la que queda demostrado que los nuevos tiempos y las nuevas tecnologías modifican incluso algunas decisiones que pueden tomar quienes comercializan alimentos, porque hay una cadena francesa que ha tomado una decisión justamente, bueno, pues basada en cómo se ven y cómo están valorados sus productos en una aplicación. Sí, hablamos de una aplicación para los móviles que se llama Yuka, que ya hablamos la semana pasada de ella, hablamos de, bueno, algunos detalles. Y sí, lo que ha hecho esta cadena de supermercados francesa, que se llama Intermarché, bueno, no sé cómo se pronuncia la verdad, pero bueno, lo que ha hecho es anunciar que va a reformular 900 artículos para que la puntuación en esta aplicación sea mejor de lo que es ahora. Ahora en Francia está haciendo furor, por lo visto, esta aplicación, bueno, en España también. Se trata de una aplicación con la que escaneas el código de barras del producto y te dice, bueno, te da una puntuación, te dice más o menos si el alimento es saludable o no. Entonces lo que ha hecho, como ha tenido tanto tirón, pues ha dicho esta cadena de supermercados, bueno, vamos a cambiar la formulación para que la puntuación sea mejor. Bueno, esto tiene su aquel. A ver, lo primero es que ya dijimos la semana pasada que los criterios en los que se basa esta aplicación pues dejan mucho que desear. Por ejemplo, considera que un alimento que tiene aditivos pues es malo, ya de por sí, sin ir más allá. O sea, puntúa negativo la presencia de aditivos. Puntúa positivo el hecho de que un alimento esté etiquetado como ecológico.
puntúa como negativo pues el simple hecho de tener azúcares, sin distinguir si esos azúcares están presentes de forma natural en el alimento, como puede ser un yogur o un puré de frutas, o si han sido añadidos por el fabricante, o el perfil nutricional en general. Por ejemplo, pues salía hoy en un artículo de la prensa Carlos Ríos, el nutricionista Carlos Ríos, diciendo, pues haciendo esta comparación, comparaba los yogures griegos con las galletas. Las galletas sin azúcar estaban puntuadas, estaban mejor valoradas por el simple hecho de no tener azúcares añadidos, tenían edulcorantes, que los yogures, porque tenían lactosa de forma natural, cuando en realidad pues los yogures son más recomendables que las galletas, desde luego, yogures sin azúcar añadido. Sí. Y lo mismo ocurre, ya digo, pues con los aditivos, que los criterios no tienen fundamento, no son rigurosos, y pues hacer la compra así, basándonos simplemente en lo que nos dice una aplicación, pues bueno, es arriesgado. Qué pena que esa aplicación, que podría haber sido una herramienta interesante, no la hayan creado con base científica. Las están desarrollando, hay una que se llama el Coco, si no recuerdo mal, en la que... El Coco. ¿El Coco? ¿Puede ser? Sí. No sé. Creo que sí, creo que se llama el Coco. Sí, sí. En la que trabaja como asesor Juan Revenga, dietista nutricionista, sí. Y en la que, pues sí que están basándose en el Nutri-Score, y se van a basar en otro tipo de clasificación, del que ya hablamos aquí, clasificación NOVA, que clasifica los alimentos según su composición y su grado de procesamiento. Y no la conozco esta personalmente, pero parece que tiene mejor pinta que la otra. En cualquier caso, la cuestión es que pues esto está ya ahí, no es cosa del futuro, es cosa del presente, que nos tenemos que acostumbrar a ello. Y pues lo que hay que hacer es desarrollar una buena herramienta. Y aunque personalmente lo que creo es que lo ideal sería educar a la gente para no tener que necesitar o que depender de este tipo de herramientas. Porque también hay herramientas que pueden leer por ti y no por eso vamos a dejar de aprender a leer. Entiendo que tampoco se puede aprender de todo. Pero con unas pautas básicas en alimentación, que siempre las comentamos aquí, pues frutas, verduras, legumbres, frutos secos, alimentos poco procesados o no procesados, pues es tan fácil como eso. Y carne y pescado también. Carne, pescado, huevos, en su leche. Justa medida, pero sí, carne y pescado, sí. No del que viene procesado, no del que viene ya precocinado. Un cacho carne, un pescado, tal, sí. A la plancha, frito. Luego, entiendo que hay muchos productos que suscitan muchas dudas, evidentemente, es donde son o pueden ser útiles estas aplicaciones en los alimentos procesados o ultraprocesados, que a veces pues no todo el mundo es capaz de distinguir si son saludables o no lo son, porque hay alimentos que están envasados y que están procesados y son saludables, y otros que tienen la misma apariencia y no lo son. Entonces no siempre es fácil. Y pues ya digo, lo ideal sería desarrollar una buena herramienta para poder distinguir, aunque mejor aún que eso sería enseñar a leer, a interpretar etiquetados para poder distinguir uno mismo si estamos ante un alimento saludable o no. Pero el tiempo lo dirá. Es Miguel Ángel Urueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y también responsable del blog Gominolas de Petróleo, www.gominolasdepetroleo.com. Miguel Ángel, muchas gracias. Gracias a vosotros.